permite lograr una comunicación virtual tan añorada en la educación media superior, que es la vinculación que llevamos en este momento entre los padres de los graduados, maestros, alumnos y autoridades educativas que nos están permitiendo la interacción para llevar a cabo esta ceremonia de graduación de la generación 2017-2020. Finalmente, la vida nos da diferentes retos día a día y ustedes son testigos de ello, ya que durante su estancia en estos 3 años vivieron 2 temblores. Uno en el mes de septiembre del año 2017, cuando ustedes ingresaban al primer semestre, y otro en junio del 2020, al término de su 6º semestre. Así como esta pandemia, pero que no ha sido obstáculo para seguir adelante. Los exhorto a seguir su vida profesional, laboral y familiar, porque nuestra institución les ha dado todos los conocimientos y valores para enfrentar los devenires del siglo XXI. Muchas felicidades a esta generación y éxito en su vida cotidiana. Gracias, padres de familia y autoridades educativas. La vida sigue en las personas y en nuestras instituciones. Nuevamente, muchas felicidades, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, director. La verdad es que no imaginamos lo emocionados que deben estar en casa, a pesar de que esta graduación es de una manera diferente. Y ustedes han heredado de su plantel el deber y el liderazgo y también la responsabilidad de seguir creciendo y servir a la sociedad, convertirse no solo en los mejores profesionistas, sino también en mejores seres humanos, que mucha falta le hace a nuestro planeta. A continuación y con mucha emoción, los invitamos a ver el video de fin de curso que el colegio ha preparado para todos ustedes. Esperemos que les guste muchísimo, así que vamos a verlo. ¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITEMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades.
Queremos recordarles que siempre hagan aquello que los haga felices. Enséñenle al mundo todo lo maravilloso que tienen dentro. Creen ese proyecto con el que siempre han soñado, porque nosotros hemos sido testigos de todo el trabajo que han realizado, toda la creatividad que pusieron en empeño durante estos 3 años en todos los concursos, desde pintura, música, concursos de disfraces, todo lo que ustedes desarrollaron, sus proyectos, así que sigan adelante, chicos. Es momento de escuchar atentos el mensaje del estudiante José Alfredo Pérez Meléndez en representación de la generación 2017-2020. Adelante, Alfredo, por favor. Buenas tardes, estimadas autoridades educativas, civiles, personal docente y administrativo, compañeros de la generación 2017-2020 y a toda la comunidad que nos escucha. Parece que fue un sueño. Sin duda alguna, la mejor etapa de la vida fue el bachiller, y fue aquí donde descubrimos un mundo nuevo, donde tuvimos las mejores experiencias y anécdotas. Recuerdo mi primer día en CITE, como si fuese ayer. Ese día donde el miedo llegaba a tope en mi cabeza, la ansiedad sujetaba mis manos, y por mi mente pasaban ideas como, me dijeron que esta es una pésima escuela, me contaron que aquí es una escuela de albañiles, dicen que en CITE 20 hay 200 antipáticos, y muchos más enloquecían mi cabeza. Hoy digo con total certeza que no fue así. Sin duda alguna, CITE Uruapan es y fue la mejor opción. Que aquí se forjan técnicos con conocimientos competentes, que preparan para un nuevo entorno académico y profesional. Que cada uno de los docentes ha aportado muchísimo a cada estudiante, y aquellos antipáticos han aportado muchísimo el conocimiento, que incluso yo los llamaría familia. Y no solamente ellos, sino también demás docentes, administrativos, de apoyo, porque cada uno son una parte esencial del plantel 20, como si fuesen tornillos y engranajes a la perfección. Recuerdo que algunos conocidos y desconocidos se volvieron mis amigos, y que cada vez que alguien necesitaba ayuda, estábamos unidos. El concurso de disfraces, los villancicos de inglés, convivios, viajes escolares, tiempos libres y recesos, donde a cada momento fue un fiestón. Llega a mi mente aquellas personas que al día de hoy son mis mejores amigos. Los proyectos escolares, los cuales realizamos con mucho entusiasmo y que llevan un pedacito de mí. A nuestros excompañeros, que tratamos de ayudarlos, pero sin en cambio se fueron. Y todo eso hizo que mi escuela fuese única. Y aunque quisimos hacer muchas cosas en el último semestre y que faltó personas por conocer, sé que no lo hicimos. Nos despedimos un jueves por la tarde para ya nunca volver a vernos. Iniciamos una etapa donde la distancia es primordial. Pero es aquí donde descubre la otra cara de la moneda, la familia, y cómo influye en todos los estudios. De que no solamente el estudio depende del alumno y del docente, sino que también de la familia. Esta situación me permitió ver a padres, hermanos y demás familia, cuando cada uno debería de estar en la escuela, y cómo ellos hacen todo lo posible para ayudarnos. Parece chiste, sin en cambio es la realidad. La generación 2017-2020 fue recibida con un sismo, se va con uno más y además se va con una epidemia. Y son estas situaciones que demuestran que estamos más unidos que nunca. Me pongo triste al saber que dejamos atrás esta escuela. No me quiero despedir de nadie. Dejamos amigos, que aunque a pesar de la distancia, siempre estarán en mi mente. Dejamos a compañeros de segundo y cuarto semestre, que demostraron que no importa de la edad ni del salón. Dejamos además compañeros de demás salones, que mostraron que a pesar de la típica rivalidad de salones, jamás hubo un muro que nos separara. Y agradezco profundamente a todos por haber hecho de CITE Uruapan una experiencia única, donde mostramos que no importa ser una escuela de renombre o ser la tercera opción, porque siempre demostramos ser capaces y no existe mejor prueba que los alumnos. Alumnos que siguen nuestros pasos, les encomendamos la mayor de las tareas, llevar orgullosamente el lema que nos identifica y demuestren a todas las generaciones liderazgo. Siéntanse profundamente agradecidos, porque a donde quiera que nos y los lleve el destino, digamos con total orgullo: soy alumno de CITE, plantel 20, Santadeo Uruapan. Gracias. Muchísimas gracias por tus mensajes, Alfredo. Les recordamos que si ustedes gustan escribirle a sus compañeros, despedirse de ellos, pueden usar el chat de sus maestros. Y recordarles que grandes personas nos han demostrado que con esfuerzo, con disciplina, con trabajo y teniendo metas claras se pueden cumplir los sueños, como es el caso de Usain Bolt, Einstein, María Curie, Elisa Carrillo, Paola Espinosa, el mismísimo Carlos Rivera o quizá el primer hombre que pisó la luna, Nate Andel.
Hoy más que nunca, ustedes pueden sentirse orgullosos porque han logrado un paso más. Y esperamos que el día de mañana sean ustedes los que están detrás de esta pantalla quienes inspiren a otros y a muchos más. Escuchemos atentos la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, secretario, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme este espacio tan importante en un evento fundamental para Uruapan, para Panotla y para Tlaxcala. Agradezco al licenciado Teodardo Muñoz Torres su atención, por tomar en cuenta al sindicato y sobre todo por poner al recurso humano en el centro para construir la gran oferta educativa a nuestros alumnos. Desde luego también agradezco la invitación de nuestro amigo, el director del plantel, Marco Antonio Escalante Sarur, quien siempre ha tenido un trato respetuoso, ha tenido un liderazgo digno que genera sin duda una simbiosis en toda la comunidad. Desde luego también me refiero a mis compañeros de trabajo de plantel Uruapan, a través de su delegado sindical, el maestro Edmundo Hernández Cruz. A todos ustedes, compañeros, mi reconocimiento, mi felicitación, y más que nunca en este momento en que tuvimos todos que llevar a cabo acciones de emergencia para construir una oferta de calidad para los alumnos en los últimos 3 meses, y lo logramos. Muchas felicidades, estimados compañeros, docentes, personal de servicio, administrativos, de apoyo. También saludo a mi amigo, el señor presidente municipal de Panotla, el compañero Eymar Grande. Maestro Eymar, siempre el sindicato ha tenido tu apoyo y te lo reconocemos. Y por supuesto también al presidente de comunidad de Uruapan, nuestro compañero Orlando Pérez Velázquez, quien por cierto también es parte integrante de la familia CECITE. Pero sobre todo el día de hoy quiero dirigirme a ustedes, estimados alumnos. Y me refiero también al mensaje que acaba de comentar su compañero. Y eso me recuerda alguna frase que escuché sobre la construcción en algún momento de nuestra vida. Y dice que hasta un ladrillo quiere ser algo. Hasta un ladrillo quieres formar parte de algo. Formar parte de un gran edificio. Un edificio que trascienda. Un edificio que sirva para algo. Ustedes son más que eso. Ustedes son los artistas que están moldeando esa especialidad en construcción o esa especialidad en plásticos, para que ustedes sean algo en la vida. Ustedes construyan algo para sí, para sus familias, para Tlaxcala y para México. Sus maestros, estamos orgullosos de ustedes. Para nosotros no hay algo más importante que una graduación. Una graduación en donde ustedes deben estar permanentemente cultivándose para actualizarse y lograr sus objetivos. Les deseamos que los alcancen, que sean grandes, que sean parte de lo que ustedes quieran, que construyan lo que ustedes quieran, que sean artistas de la construcción, estimados alumnos. Muchas felicidades y recuerden siempre a quien tienen en este momento a un lado, a sus abuelitos, a sus papás, a sus hermanitos, que son ejemplo, que son personas que mañana seguramente al salir a la calle caminarán más erguidos. ¿Y saben por qué? Porque tienen ya a un bachiller graduado en casa y son ustedes. Muchas felicidades. Le agradecemos mucho su intervención, secretario, y seguramente sus papás están muy orgullosos de ustedes, sus hermanos. Hagan lo que amen, sean los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores artistas, deportistas, sean lo que ustedes quieran ser, pero siempre traten de ser los mejores. Y sobre todo, los mejores seres humanos. Nunca se detengan, nunca tiren la toalla, y si algún día lo hacen, vuelvan a levantarse y hagan lo posible. A continuación, escuchemos atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con todos ustedes, el poder saludarlos. Felicidades, jóvenes. Hoy dan un paso más, van a empezar
otra etapa, terminan otra y inician otra. Muchas felicidades. Aprovecho la oportunidad de reconocer el trabajo de nuestro director, Marco Antonio, una gran labor que ha hecho las veces que he visitado el plantel, siempre con orden, siempre con disciplina y siempre con mucha comunicación con los padres de familia. Mi reconocimiento, director, y siempre tan participativo. Apreciamos que siempre ese plantel se anota y levanta la mano. Yo quiero ser parte de este concurso, quiero participar en esta dinámica. Y eso se reconoce. Eso lo reconocemos porque entonces es la vibra de los jóvenes. Los jóvenes están entusiastas de querer participar y eso creo que los va forjando para cualquier tarea que tengan y cualquier desafío que tengan en la vida. Muchas felicidades. Saludo también a Zenón Ramos Castillo, el secretario general. Hasta iba a decir nuestro secretario general, pero yo no soy del sindicato, soy directivo. Bueno, nuestro amigo Zenón, que siempre lo he comentado, a veces diferimos, pero es parte de... En esta vida se vale disentir, se vale pensar diferente, pero lo importante es siempre conducirnos con mucho respeto. El respeto creo que nos abre puertas. A veces la altanería, la falta de respeto, eso nos lo cierra. Entonces creo que reconocemos esa parte y es siempre muy intensa y se valora. Que seas portavoz, como lo he venido señalando, del reconocimiento que les tenemos, del aprecio, de la confianza que tenemos en nuestros docentes, en nuestros administrativos. En esta pandemia creo que nos ha enseñado a que debemos de estar unidos, a que debemos de cuidar lo que tenemos, a que debemos de valorar con lo que contamos y creo que nosotros valoramos mucho eso, nuestra planta docente. Entonces, también ahí veo a muchos alumnos con sus papás, mi reconocimiento, mi estima, mi aplauso hacia ellos, mi entrega, mi abrazo, porque sin el apoyo de un padre, sin la presencia de los padres, de la madre, nosotros como seres humanos nos cuesta mucho. Creo que esa parte jóvenes deben de honrarla, deben de valorarla y deben de agradecerla, porque es muy bonito contar con el amor, con el cariño, con el apoyo de nuestros señores padres. Un abrazo y también si ahí están los padrinos, también muchas felicidades por acompañar hoy a sus ahijados. Pues jóvenes, les mando a decir, que les digo, que sean conquistadores de sus sueños, de sus anhelos, que conquisten sus objetivos, lo que quieran alcanzar, que no se rindan, no se doblen, no tengan temores, o a veces se vale tenerlos, pero que eso no sean obstáculos. La vida a veces nos da lecciones y hoy nos está dando una lección de vida, pero también creo un aprendizaje de vida. De eso está lo que estamos viviendo, debemos de tomar la parte positiva. Sé que es difícil, sé que es cruda, pero debemos de aprender mucho de ello. Cuando nos dobla, nos reta y nos desafía, debemos de saber responderle. Con un carácter firme, con ideas claras, con objetivos bien definidos, porque eso nos va a abrir, vuelvo a repetir, mucho las puertas. El mundo es suyo, conquistemos ese mundo. El mundo es como nosotros lo quieramos ver, es tan grande como pequeño, es como tengamos esa mirada, o como tengamos ese espacio para ver el mundo. Ustedes están preparados, lo dijo hace rato José Alfredo. Decía que a lo mejor algunos lo señalaban, es que en ese plantel que hacen albañiles. Todo lo que construye, y creo que ustedes van a construir un mejor futuro, en donde sus familias van a estar muy, muy orgullosos de ustedes. Y quiero retomar algo que también comentó José Alfredo, que es el representante de todos los que hoy egresan. Dice, siempre hay alguien que sigue nuestros pasos. Ustedes deben de ser pasos de ejemplo, pasos firmes, pasos hacia adelante. A veces se vale ver un poco hacia atrás, pero es para decir que tanto ya avancé. No se vale ver para atrás para decir, bueno, qué tanto me ha costado. No. Caminen siempre para el frente, vivan su presente, valoren su presente, vivan el hoy y despojémonos de muchos pensamientos que a veces nos hacen mucho daño.
Mis mejores deseos, jóvenes, un abrazo a todos sus papás. Les preparamos un pequeño mensaje de parte de la Dirección General, con mucho cariño, con mucho afecto, de todo corazón. Un fuerte abrazo y muchas felicidades, jóvenes. Felicidades. Felicidades generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy egresan en CECITE EMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, quizá la pandemia nos obligó a tener una graduación de manera virtual y no como la que esperábamos, con nuestra toga, con nuestro birrete, celebrando. Pero de verdad, qué alegría y qué emoción poder ver a sus familias a través de esta pantalla, unidos desde la sala, con sus hermanitos, a todos ustedes, y recordarles que esta pandemia, si bien nos permitió graduarnos de manera virtual, también nos permite recordar lo importante que es nuestra familia y tener la oportunidad de tenerlos cerca. Así que no dudemos nunca de poder abrazarlos, de abrazar a sus hijos, porque a veces son cosas que olvidamos. Hoy ellos concluyen un paso más y qué mejor que celebrar. Ródense de personas que crean en sus sueños, que animen sus ideas y sobre todo que apoyen sus ambiciones para que cada día saquen lo mejor de cada uno de ustedes. A continuación, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES, nos brindará unas palabras. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles en estas nuevas experiencias virtuales, pero aún virtuales no deja de ser un día de fiesta. Muchas gracias a nuestro director general del CECITE EMSAT Tlaxcala, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien me ha invitado a estar con ustedes en este momento tan especial, tan significativo en la vida de nuestros egresados. Gracias por permitirme dirigir a esta gran comunidad del CECITE EMSAT Tlaxcala. Y antes de seguir adelante, pues saludo también con muchísimo gusto a todas las autoridades estatales de todos los niveles de gestión aquí en el bello estado de Tlaxcala. Y por supuesto también permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade. Ellos están muy al pendiente de todo lo que sucede en la familia CECITE y bueno, hoy les envían un saludo y también sus mejores deseos de éxito, a los cuales por supuesto que sus servidoras se suman. Hoy es un día de fiesta, como les decía, y también por eso en esta fiesta hay que remarcar un saludo muy especial junto con un total reconocimiento a las maestras y a los maestros de CECITE EMSAT Tlaxcala. Hoy en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir con el COVID-19, donde nos pusieron a prueba con esta nueva versión
todo virtual prácticamente. Ellos realmente respondieron de manera extraordinaria. Han estado al pendiente de cada uno de sus alumnos, de las chicas, de los chicos. Y hoy, para muestra un botón, aquí están los resultados. Ya viendo salir de las aulas a estos más de 4.000, y para ser exacta, 4.518 chicas y chicos que hoy son nuestros egresados. Del CECITE son 3.519 y del MSAT 999. A todos ellos de verdad nos da mucho gusto acompañarlos, como he dicho. Y también es momento de saludar y agradecer a los padres de familia que confiaron a lo más preciado que puede tener, en mi opinión, el ser humano, que son sus hijas y sus hijos. Nos los confiaron y aquí orgullosamente les decimos misión cumplida en este tramo de la formación. Hoy seguramente vieron cómo sus hijos se esforzaron en casa por terminar este ciclo escolar y lo hicieron dignamente, y segura estoy, también ahí está el trabajo de sus papis. Por eso, aparte de agradecerles la confianza, también el acompañamiento en este último tramo de la formación. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, también un saludo y nuestro reconocimiento en este trabajo, en esos esfuerzos dobles con el trabajo hoy a distancia. Hoy es un día de fiesta porque estos chicos, nuestros queridos alumnos, hoy se convierten en egresados. Egresados que esperemos que en un tiempo no lejano sigan regresando a las aulas, que a ellos le dan vida, que donde los vamos a extrañar. Es cierto, los vamos a extrañar. Extrañaremos sus risas, sus juegos, sus carreras, sus tareas, sus bromas, todo eso que solamente la juventud en un plantel nos puede dar. Pero tenemos que seguir. La vida sigue y ustedes van muy bien preparados, llevan todas las herramientas, les hemos dado una muy buena educación, y no nada más en la parte educativa, tecnológica, sino es una formación integral. Estoy segura de que de nuestros CECITES, de nuestros EMSAT, salen los mejores técnicos bachilleres, pero también salen los mejores hombres y mujeres. Los recibimos siendo muy niños y hoy salen prácticamente siendo unos ciudadanos preparados para enfrentar el paso que ustedes decidan. Lo que elijan lo van a hacer muy, muy bien. Ahí ahora es donde nosotros estaremos también acompañándolos. El CECIT ya es parte de su vida, de su trayectoria, por eso regresen cuantas veces ustedes quieran a saludar, a también a seguir pidiendo un consejo, lo que ustedes quieran, pero no se olviden de su primer alma mater. Les deseo el mejor de los suertes y bueno, por supuesto, recordarles que no dejen de soñar, no dejen de perseguir sus sueños, que nada ni nadie los detenga, que nadie ni nadie les diga que no pueden. Ustedes son orgullosamente egresados del CECITE y los sueños que ustedes tengan, sé que los van a hacer con mucho orgullo. Y algún día espero que volteen atrás y digan, yo soy egresado de un CECITE y ahí pasé unos días maravillosos, y tenemos el apoyo siempre de nuestros maestros, de las autoridades educativas, de toda la familia CECITE. Muchas felicidades y mucho éxito. Nos da muchísimo gusto poder leer sus mensajes. Por ahí le mandamos saludos a Blanca, a Alejandro, a Gonzalo, a Jenny, Guadalupe, a todos los que han estado escribiendo, felicitándolos a todos ustedes, de verdad, que qué emoción. Seguramente hoy es el último día que portarán su uniforme, pero recuerden bien siempre esta fecha porque es el día en el que culminaron una meta más. Recordarles que la vida se trata de eso, de ser valientes. Ustedes tienen que decidir hasta dónde quieren llegar. No se detengan nunca por miedo, por dudas o por temer que algo salga mal o porque se vea muy difícil. Sean valientes. Si quieren ser profesionales, pruébenlo. Y si algo sale mal, ¿qué es lo peor que pueden hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que no hay nada más que no se esfuercen. Vuélvanlo a intentar una y otra vez hasta que les salga bien. A continuación, se dará lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020 y los invitamos a que les den de manera virtual un aplauso a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos. Muchísimas felicidades.
Candia Santos Lorena, Carcaño Pérez América, Corona Díaz Marlene, Cortés Empolteca Lenin, Espinosa Pérez Cindy Lisbeth, Hernández Candia Reina, Flores Candia Alberto, Flores Valencia Ana Laura, Fuentes Ortega Liliana, García Corona Lisbeth, Hernández Briones Cristal Lluvia, Juárez Ramírez María Isabel, Juárez Torres Arlet Cristal, Martínez Torres Brenda, Montes García Alexis, Nopal Ávila Cristina, Pérez Pérez Itlali Joana, Pérez Pérez José Alonso, Pérez Pérez Vanelli, Pérez Sánchez Alexander, Pérez Urbina Elisa Lili, Ramírez Morales Ana Lilia, Salazar Espinosa Mauricio, Sánchez Cisneros Berenice, Sánchez Grande José Francisco, Sánchez Ortega Yair, Sánchez Torres Nancy Natalie, Torres Corona Emanuel, Torres Ramos Jocelyn Noemi, Toto André Cristina, Vega Pérez Jesús Jaime, Zapata Ávila Luis Ángel, Barba Pérez Pedro, Beristán Pérez Irma, Briones Soria Oliver, Corona Ríos Daniela, Corona Sánchez Malinali, García Pérez Josin Yair, González Domínguez Agustín, González Andre Alan, Hernández Quintero José Eduardo, Herrerías Ortega Michelle, Maldonado Sánchez Abimael, Ortega Corona Juan Heriberto, Palacios Briones y Ana Laura, Pérez Padilla Bigmac Joquebet, Pérez Salazar José Fre, Pluma Torres Alexis, Remigio Velázquez Yatsiri, Salazar Hernández José Marcos, Sánchez Pérez Anet Michel, Sánchez Pérez Humberto, Sánchez Pluma Jerónimo Isaí, Sánchez Sánchez Berenice, Soria Pérez José Manuel, Torres Juárez Brini Coreín, Xochigua Durán José Barux, Xochitotol Corona Miguel Ángel, Briones Sánchez Ana Michel, Corona Pérez Itzel, Corona Torres Freddy Edwin, Corona Valencia Rosa Itzel, Díaz Rodríguez Luis Antonio, Díaz Zamora Marieli, Grande Palacio Rachel, Grande Sánchez Ivón, Juárez Quirós José de Jesús, Ortega Pérez Kevin Hermenegildo, Ortega Pérez Oscar Alexis, Pérez Barba Fernanda, Pérez Meléndez José Alfredo, Pluma Vázquez Daniel, Ramírez Solís Antonio Efraín, Sánchez Ortega Casandra, Soto Águila Carla Joana, Vázquez Corona José Yair, Vázquez Águila Eric, Zempoalteca Lima Ana Karen. Muchísimas felicidades, de verdad, de todo corazón para todos ustedes, para su familia, por lograr una meta más. Antes de ir cerrando esta ceremonia, los invitamos a que abran sus micrófonos y le den un fuerte aplauso a todos y todas ustedes. Muchísimas felicidades, chicos. Muchas felicidades, jóvenes del sexto A, B y C, en especial a nuestros tutorados de Jenny y su servidor durante 3 años. La vida sigue, la universidad los espera, su vida profesional. Muchas felicidades a todos. Muchísimas felicidades. Mejor le doy así. La neta. Y pues bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles que en la familia CECITEMSA nos preocupamos por ustedes y por su familia, nuestra razón de ser. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casita, a usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Y si extrañamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, incluso a nuestra familia, recordemos que podemos hacerlo a través de las diversas plataformas, como lo hemos hecho en esta ocasión a través de esta grabación, que si bien no fue lo que todos teníamos en mente, lo hicimos con mucho cariño a nombre del plantel Huiduapan. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Aprovechen y disfruten a su familia ahora que tenemos este tiempo y este espacio. Y recuerden que con amor, unidos a la distancia. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 20 Huiduapan. Agradecemos muchísimo la amable presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan
una excelente noche. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Ahora sí a festejar. Muchísimas felicidades, chicas y chicos. Y antes de despedirnos, me gustaría pedirles que ahora sí es tiempo de festejar, que abran sus micrófonos y que le echen una porra a sus hijos, a sus hermanos. Y un fuerte abrazo a todos. Golondrinas, mis queridos alumnos. ¡Felicidades! Bueno. Así en el cielo se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi pecho hallará su pasar, también yo estoy en la región perdido, oh cielo santo, y sin poder volar. Pasar, también yo estoy en la región perdido, oh cielo santo, adiós, Chicos, a nombre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala y del plantel 20 Huiloapan, de verdad, estamos muy emocionados por todo lo que han logrado ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, pásensela muy bonito, disfruten a su familia y sé la emoción que tienen por concluir esta meta más. Un fuerte abrazo y por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Felicidades. Ahora sí se pueden echar una porra. Abran sus micrófonos. Felicidades. Alabao, alabim, bomba. ¡Felicidades! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim, bomba! ¡Oli! ¡Oli!
¡Oscar! ¡Ra! Mucho éxito. Ese chavo es mariachi. Yo bien borroso. ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡Felicidades, Justin! ¡Felicidades, José! ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡Nazi! ¡Nazi! ¡Ra! ¡Felicidades, Justin! Una porra. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡Mau! ¡Mau! Alabío, alabao, alabim, bomba, la Lili, ra. Ya pueden empezar a servir la cena, ya vamos llegando, ¿eh? La cena, el brindis, los tamalitos, el pastel. ¡Aquí lo esperamos! Allá vamos, amigos de Huiloapan y Anexa. Un abrazo. Muchas felicidades, chicos. Se les va a extrañar, de verdad. ¡Ra! ¡Alabim bomba! ¡Sí! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡Anthony! ¡Ra! Muchas felicidades, jóvenes.